Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Tardes de Cafecito. Hoy nos encontramos en el Hotel San Luis, restaurante Linda Vista, y estamos de manteles largos. Tenemos una gran invitada. Muchas gracias. Y disfruta el momento, estamos en una tarde de cafecito. América. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estoy muy contenta, ya saben, soy América Martínez y estoy muy contenta porque nos encontramos acompañadas de la diputada Mónica López. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo en esta tarde de cafecito desde el Hotel San Luis. ¡Ay, gracias! Excelente, Mónica. Tenemos un gran tema ahora, que es el empoderamiento económico. Háblanos del tema, por favor. Muchas gracias, Claudia. Pues agradecerles a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo ahorita por las redes sociales. Comentarles que este tema me parece que es un tema bastante importante, porque si bien el tema del empoderamiento se ha trabajado desde muchas trincheras, desde muchas instituciones, es bien importante hacer el enfoque desde el tema económico. ¿Por qué desde el tema económico? Cuando hablamos del empoderamiento, hablamos de la situación que las mujeres y hombres sentimos, porque no es un tema exclusivamente de las mujeres, cabe mencionarlo. Se ha tendido o se ha enfocado con perspectiva de género, porque es la manera que se ha logrado enfocar y canalizar todos los esfuerzos para que las mujeres aumenten su participación, no nada más política, sino cultural, social y también en el medio económico y empresarial. Entonces, cuando hablamos del tema del empoderamiento económico, es aplicar esa fuerza interior que te da el motivo, el incentivo, las ganas de generar algo o de mejorar tu condición económica, pero agregándole el tema de los recursos. ¿Por qué el tema de los recursos? La principal causa de la falta de participación de las mujeres en todos los ámbitos es la falta de oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades no nada más económicas, hablamos de oportunidades económicas, oportunidades sociales, oportunidades organizacionales. Estas oportunidades que conforme ha ido pasando el tiempo, las mujeres nos hemos estado enfocando en cuestiones netamente privadas y nos ha costado mucho dar el salto hasta el ámbito público. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a generar nada más aquellas actividades que eran familiares. ¿Propias del hogar? Exactamente, propias del hogar. Entonces, cuando queremos dar el salto a la participación en los mercados, por ejemplo, pues nos damos cuenta que los recursos económicos con los que contamos las mujeres son mucho más escasos que los que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque por años los hombres han sido los dueños del patrimonio. Las herencias por tradición se pasaban a los hombres, a los hijos, y las mujeres finalmente se terminaban pues casando con aquellos que tuvieran patrimonio, pero incluso sus hijas eran receptoras de lo mismo que ellas venían viviendo. Terriblemente, porque para poder casarse anteriormente la cultura era que se tenía que pagar una dote por la mujer. Sí, es correcto, en algunas culturas, no en todas, pero sí. No, es que también en México todavía se sigue viendo, en algunas culturas, estamos hablando para el sur, donde todavía desafortunadamente usos y costumbres que te damos un costal de maíz y unos chivos o unos cerdos y ya llévatelo. Y sí, así es. Perdón, continúa, por favor. ¿Quiere decir entonces que el empoderamiento todavía está influenciado por los estereotipos? Bueno, hemos ido traspasando algunas brechas, roto algunos techos de cristal, pero definitivamente faltan muchos todavía por hacer, y el principal es el económico. Si ciertamente políticamente y legalmente se ha avanzado mucho en términos de ley para tener la participación política, vemos que cuando hablamos económicamente las mujeres seguimos ganando menos en promedio que los hombres, seguimos teniendo una menor participación a nivel empresarial, seguimos teniendo una menor injerencia en las decisiones que se toman en términos económicos y también una menor toma de decisiones, porque al no tener estos puestos que son aquellos de relevancia económica, nos limitan la capacidad para poder desarrollarte. No es nomás desarrollarte, porque hay temas que sí hemos logrado desarrollar, pero no desarrollarte por completo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tema económico es fundamental, ¿no? Entonces, las mujeres ciertamente queremos salir al mercado, pero resulta que tenemos menos recursos. ¿Por qué? Porque la herencia o el patrimonio que algo de la familia había tenido, como les comentaba anteriormente, pues se queda en el bolsillo de los hombres o bajo la responsabilidad de los hombres. Entonces, eso te limita a generar nuevas oportunidades.
Y ahí es donde tenemos que trabajar para empezar a revisar qué políticas públicas, qué programas y sobre todo de qué manera podemos hacer una injerencia o una estrategia integral entre sociedad civil y todas las entidades responsables para ir desarrollando estas, no nada más habilidades y capacidades de las mujeres para trabajar, sino también aquello que nos permita generar los ingresos en la misma proporción que los generan los hombres. A medida que las mujeres tengamos mayor poder económico, es mucho más probable que vayamos a tener verdadera decisión o tener una injerencia plena en la toma de decisiones, porque al final de cuentas nuestra participación termina siendo un poquito de palabra, pero a la hora de la hora, pues quien tiene el poder, que generalmente es quien tiene el dinero, así es, ¿no? Son aquellos los que terminan, aquellos o aquellas en un punto mucho menor, los que terminan delimitando el quehacer en todos los ámbitos. Entonces de ahí la importancia que podamos impulsar este desarrollo económico de las mujeres, este crecimiento de ellas para que puedan ser más productivas, pero sobre todo puedan ser más rentables y puedan disponer de más recursos para poder desarrollarse. Ok, tocaste un tema muy importante, la cuestión de las políticas públicas. Ahorita, en el momento, ¿cómo estamos hablando localmente aquí en Sinaloa? ¿Cómo estamos con las políticas públicas que ayudan a que las mujeres se vayan empoderando, desarrollándose empresarialmente? Ok, bueno, ahorita la verdad es que somos muy afortunadas las sinaloenses, porque además de tener un gobernador con una visión muy amplia, que es acompañado además por la señora Rocío Fuentes de Ordaz, su esposa, con una visión que le permite hacer el vínculo entre lo social, lo productivo y generar un desarrollo económico, no un crecimiento, un desarrollo económico puntual. Tenemos en la Secretaría de Economía un secretario visionario y 2 subsecretarias que están impulsando desde muchas trincheras la manera en que las mujeres podemos participar. En el caso de la subsecretaria Moreno Yacín, tiene el programa de Alas de Mujer, que es un programa que integra diferentes programas que hay en la Secretaría de Economía, pero que se les ha introducido la perspectiva de género para que estén focalizados y alineados a las necesidades de las mujeres. ¿Qué estamos hablando? Por ejemplo, tenemos el programa de Red Focine, los préstamos, que las mujeres tenemos oportunidades de tener una tasa un poco menor que la de los hombres. Eso hace que los costos de obtener financiamiento sean menores y nos da mayores posibilidades de desarrollarnos y de ser más productivas. Tenemos también programas, por ejemplo, como los que son los de empleo temporal, que se están trabajando también desde la Secretaría de Pesca, que están impulsando también el trabajo de las mujeres y están haciendo a las mujeres pescadoras introducirse con mayores oportunidades dentro del tema pesquero. Tenemos también los programas de equipamiento. Estos programas son realmente en su mayoría entregados a mujeres, porque son programas que te permiten tener aquellas mujeres que quieren desarrollar un proyecto como una panadería, o que están vendiendo tamales, o una repostería, o un restaurante, o un salón de belleza, o cualquier actividad que ellas propongan. Les ayudan a hacer un pequeño plan de negocios para revisar cuál es la necesidad puntual y les ayudan con el equipamiento para que ellas puedan despuntar en esta actividad que hacían antes de manera familiar, pero que con estos equipos les va a permitir producir en un poquito mayor escala y les permitirá generar mayor impacto y mayor ingreso a sus familias. Esos son unos ejemplos dentro de muchos otros que se están impulsando. Están los programas de emprendimiento, como el de México Posible, que hace unas semanas o unos días estuvo aquí en Sinaloa, que también tiene su impulso hacia la mujer, y muchos otros programas que se están haciendo desde el gobierno del estado, que están ayudando a darle esta perspectiva de género, pero no nada más de nombre, sino de una manera real. Estamos tratando de integrar estos elementos que realmente permitan que las mujeres tengan una diferencia al momento de aplicar los programas o generar estas políticas públicas, porque muchas veces caemos en los vicios de que se genera un programa y dice: este programa es exclusivo para mujer, y cuando lo leemos pues vemos que es realmente el mismo programa del hombre, solo puesto como que para ellas. Entonces ahí a veces caemos en estos vicios que limitan al final de cuentas la participación plena de las mujeres. Entonces, pero fíjate que ahorita que comentas sobre los programas que se tienen con Red Focine, sí es muy ventajoso para la mujer, pero aún tiene una ventaja muy grande, que normalmente son a la palabra, ¿sí? Entonces, te digo porque lo conozco, el crédito Red Focine, entonces nos ha servido mucho. Además, si vas como mujer acompañada de una asociación empresarial como esa MEXME, nos dan de gracia 3 meses
para que tengamos la oportunidad de capitalizarnos y empezar a pagar. Entonces, por si no lo sabía. Bueno, es que al final de cuentas dentro de la Secretaría se hacen diferentes convenios con las diferentes organizaciones civiles y empresariales, que cada una tiene pues ciertos impactos o ciertas necesidades, y esa es una apertura que tenemos gracias también a las subsecretarias. También está nuestra subsecretaria Gilda Salgado, a la que mando también un gran saludo, claro que sí, siempre está muy al pendiente de la capacitación y está fomentando estas herramientas y este desarrollo de habilidades dentro de todas las y los empresarios, pero que de particular manera se ha enfocado también en impulsar el desarrollo empresarial, porque tenemos firme dentro del gobierno del estado y de quienes tenemos la oportunidad de trabajar desde un gremio empresarial, que cuando las mujeres introducimos o nos incorporamos a la actividad productiva, el crecimiento económico despunta y por ende el desarrollo económico, no nada más de Sinaloa y de México, sino a nivel internacional, crece. Entonces de ahí la importancia y la relevancia de poder fomentar e impulsar que cada día más mujeres podamos estar dentro de una actividad productiva, pero que podamos estar bajo condiciones igualitarias. De hecho, esta Semerge ha sido un gran acompañante para, sobre todo, yo sé que es tanto para los hombres como para las mujeres empresarias, y la verdad el acompañamiento que te dan para el desarrollo empresarial es increíble. Quiero decirles que yo como empresaria he estado durante mucho tiempo, pero nunca me había tocado ver tantos programas. Ahorita que dijiste de Gilda Salgado, están dando capacitación a los empresarios, inclusive capacitación preventiva para la cuestión climática. Ya ves que el año pasado hubo mucho siniestro, y aunque hubo mucho apoyo que se fue a fondo perdido, ahora están tratando de prevenir que tengamos esa problemática con una serie de pasos que se tienen que dar para que nosotros asegurar nuestro patrimonio. Ahora, estabas hablando del programa de Alas de Mujer, que es Moray Mayacén, ¿sí?, quien está llevando a cabo este programa. ¿Qué me puedes decir de este programa? O sea, realmente a quiénes está llegando a personas en la ciudad, en la cuestión periférica, de los pueblos. ¿Conoces un poquito más de esto? Mira, tengo conocimiento que el programa se ha ido publicitando y promocionando desde las jornadas de apoyo que hace nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel 2 veces a la semana, y la semana pasada hasta 4. Es que acaba de empezar el programa. Las está llevando, pero se ha ido promocionando, ha ido permeando poco a poco. Cabe aclarar que no es un programa en particular. Este programa es una estrategia que engloba todos aquellos programas que hay desde la Secretaría de Economía, que te permiten tener de manera muy cercana todas esas herramientas y todos esos programas, para que cuando tú vayas y expliques o expongas la necesidad que tienes, ellas puedan abrirte el abanico, o se te puede abrir en el abanico en la Secretaría y decirte: estos son los programas de impulso que te pueden servir, que se pueden ajustar a tu medida, pero sobre todo que te podemos ayudar a impulsar y a desarrollar. Entonces, de esta manera se genera una sinergia entre lo que las emprendedoras o las empresarias quieren hacer y lo que la Secretaría te puede otorgar. Y entonces podemos hacer que estos programas se hagan de una manera más eficaz y eficiente. Y asimismo, dentro de los programas de la Secretaría, también se tienen vínculos con organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones empresariales, para que si tú como mujer empresaria quieres emprender o quieres tener una experiencia empresarial distinta, puedas vincularte y tener relación con diferentes instancias que te permitan fortalecer y desarrollar mejor tus habilidades y tus capacidades. En la cuestión, y esto va también para Claudia, en la cuestión de la creación de las políticas públicas que nos beneficien a las mujeres en cuestión empresarial y desarrollo económico. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo podemos nosotros accesar a crear esas políticas públicas? Porque sé que también la sociedad civil importa mucho al momento de crear una política pública, ¿sí? Porque lo digo por Claudia, porque Claudia es una persona que está muy preparada en cuestiones de políticas públicas. Entonces, yo todavía no. Pero ahí vas. Sí. Entonces, ¿cómo se logra esto con la sociedad y gobierno, crear la política pública? Bueno, mira, en especial me gustaría hacer énfasis en el tema de crear el impacto que esperamos. Es muy necesario que para generar una buena política pública haya la participación, primero que nada, de la población objetivo.
¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando estás en un escritorio tratando de generar un impacto, crear un impacto a través o con el conocimiento que tú tienes administrativo o operativo, a que escuches de quienes son la población objetivo, cuáles son las necesidades que tienes. Una vez que se identifica esta necesidad, entonces es cuando hay que traerla al escritorio, revisar cuáles son los elementos que se tienen, con los que se puede echar mano, cuáles son los recursos y la viabilidad presupuestal que se debe tener para que esta política se pueda echar a andar de una manera eficiente, y entonces, ya que se tienen todos estos elementos conjuntos, volver a sentarte con la población objetivo, comentar y compartir cuál es la política que se ha creado en el escritorio administrativamente para que se puedan hacer los ajustes necesarios. Es la única manera en que una política pública puede tener mayor posibilidad de ser eficaz, eficiente y efectiva al momento de aplicarla. No quiere decir que así será de facto, pero sí garantizamos que existan mayores probabilidades de que así sea, porque estás teniendo una injerencia directa entre quienes la necesitan y entre quienes las hacen. Y en ese ejercicio estás identificando los valores, los principios y las necesidades y objetivos de las dos partes, porque estamos hablando que ciertamente es un deber y una responsabilidad de los gobiernos atender las necesidades públicas, pero también es una responsabilidad hacerla de una manera eficaz. Entonces no se trata de lanzar políticas públicas y programas nada más por decir que se está cubriendo un área. Se trata de realmente tener esta injerencia real que permita que aquellos recursos que se están implementando estén realmente maximizando el beneficio de quienes los van a recibir. Ok, y ahora, la sociedad civil, las empresarias y empresarios, por supuesto, pero ahorita me quiero enfocar un poquito más a las empresarias. ¿Se acercan a ti a tocar estos temas? ¿O cuál es el mecanismo para poder afrontar? Porque de que existen los problemas, existen. De que existen las necesidades también. Y de que necesitamos que las mujeres sean productivas económicamente también. Porque cuando todos somos productivos, pues se goza de una mejor economía, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hace la sociedad civil para acercarse a ustedes y hacerles extensiva las necesidades o cuáles son las problemáticas por las cuales se está atravesando, por ejemplo, las empresarias? Bueno, mira, hay diferentes vías. En mi caso y de manera particular, por medio de la Comisión de Desarrollo Económico, que es la cual me toca presidir en el Congreso del Estado, generalmente estoy teniendo contacto con diferentes localidades, comunidades, que en algún momento me hacen alguna gestión o me solicitan apoyo para un proyecto productivo. Generalmente son microempresarios las que tocan la puerta, y cuando en esa situación siempre les digo que antes de solicitar algo hay que tener claridad de qué es lo que se quiere. Muchas veces las microempresarias no conocen cuál es la vía o la manera de cómo expresar esa necesidad. Así es ahí cuando empezamos a generar pequeñas pláticas o talleres pequeños donde les vas explicando primero que nada, o les vas ayudando a que ellas identifiquen qué es lo que quieren hacer, para qué son buenas, cuáles son los recursos que se requieren. Bueno, las incubadoras es un proceso ya un poquito más largo, pero sí la primera etapa, yo creo lo más importante que debemos impulsar es primero saber qué queremos y sobre todo para qué somos buenas. Hay muchas veces que se tienen ganas de emprender o de generar un negocio, y si quiero generar un negocio, la cuestión es, si quieres generar un negocio, pero ¿en qué? ¿En qué tienes esas habilidades que te va a permitir ser diferente y generar un valor agregado en el mercado que va a hacer que tu proyecto emprenda de una manera exitosa? Mónica, ¿y cuál sería el principal obstáculo para la mujer para emprender un negocio? Pues finalmente es el recurso. Yo creo que económico. El recurso económico suele ser el primer, no voy a decir obstáculo, pero sí uno de los retos más importantes que afrontó a las mujeres a todos los niveles, porque hablaba ahorita yo de las microempresarias, pero cuando te sientas con la red de empresarias, que al final de cuentas la mayoría empezamos desde un entorno familiar a generar esta empresa, vas identificando que vas perdiendo eslaboncitos que te permiten ser mucho más eficiente al momento de estar operando. Y entonces allí mismo cuando te sientes vas identificando o vas platicando sobre aquello que es importante hacer o que se ha ya revisado y comprobado que debes de hacer, vaya ahora sí que con el librito en mano, que no quiere decir que el librito funciona para todas, porque esa realmente no es la tarea del librito. El librito es una guía, tú lo vas ajustando hacia las necesidades de lo que tú quieres, pero te va dando una vía.
Así es. Digamos que es como el plano de los arquitectos, ¿no? Al final de cuentas la decoración de la casa cada quien la hace, pero los cimientos son los cimientos, las dalas, lo que se requiere de material. Así mismo sucede cuando generamos un proyecto emprendedor o un proyecto empresarial. Y de esta manera entonces vamos compartiendo con las mujeres o con los hombres en su momento cuando tenemos la oportunidad de ir explicándoles por qué es importante empezar bien desde la base, ¿no? Y en esa base, cuando tú lo vas haciendo, que identificas una necesidad puntual, entonces te da oportunidad de ver qué es lo que necesitas y hacia dónde lo puedes vincular, ¿no? Y así mismo sucede en todas las empresas, desde las pymes hasta las grandes empresas, todas van creciendo a través de un proceso previo de planeación que te va permitiendo dar pasos con mayor certeza, porque al final estos procesos de incubación no significa que si lo haces tu empresa va a ser exitosa por default, significa simplemente que vas a reducir las posibilidades de que tu negocio fracase, ¿no? Que vas a nacer con mayores posibilidades, con mayores oportunidades para poder desarrollar y generar este valor agregado, lo que les comentaba yo al inicio. Fíjate que a mí me ha tocado tocar este tema con algunos emprendedores y yo les digo que hacer una incubadora o acercarse a una institución donde nos puede guiar para hacer y formar nuestra empresa no es el éxito, o sea, rotundo y total que uno espera, ojalá que todo fuera así. Lo que pasa es que todo este tipo de programa nos ayuda a que nos equivoquemos menos. Eso no significa que no nos vamos a equivocar, pero sí nos facilita muchísimo, muchísimo la vida. Te lo digo por experiencia, a mí me tocó estar en la primera incubadora que se creó aquí en el estado de Sinaloa. Hace tantísimos años. Un proyecto de gobierno, entonces la verdad que eso facilita muchísimo y sobre todo de que nos tenemos que estar capacitando constantemente y yo veo que por primera vez en Sinaloa la capacitación, la mayoría de las capacitaciones que se está promoviendo por parte de ustedes es gratuita, por parte del estado, por el gobierno del estado es gratuita, entonces la verdad es que sí, es muy bueno para nosotros los empresarios. Claudia, ¿tienes una pregunta? Pues nada más comentarles que el tema está muy importante, nos va a dar, no sé si nos puedas volver a visitar. No, con mucho gusto, yo ya el encantada de la tiempo vida. ya nos sobrepasamos del tiempo. Y comentarles de que no pierdan la oportunidad de, si quieren emprender, échenle ganas, de que si quieren hacer algo, muchas veces porque no tenemos el recurso, nos limitamos y sabemos que podemos llegar a hacer algo. No, normalmente todos empezamos de una manera cuando ni siquiera somos micros. Sí, a eso me refiero. Empieza todo por una idea, por un deseo y una necesidad de llevar recurso y como luego se dice, el plato de comida a la mesa. Ahora, Mónica, cuéntanos, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, yo estoy en mis redes sociales, estoy ahí disponible 100%. Ustedes tienen mi número, se los voy a facilitar aquí para que quien esté interesada o interesado incluso en solicitar algún tipo de apoyo o alguna vía o alguna orientación, con mucho gusto lo que esté en mis manos, denlo por hecho. Yo soy muy comprometida, me encanta el tema, soy empresaria también, mis papás son empresarios desde siempre. Y yo creo firmemente en que cuando impulsamos la productividad de la sociedad, impulsamos el crecimiento económico y el desarrollo económico de todo el estado. Así que ya lo escucharon, hay que ponernos a trabajar y sobre todo emprender. Es muy interesante el que podamos emprender y así vamos a crear riqueza y cuando lo hacemos en conjunto es muchísimo mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, no se olviden que tenemos también el programa por YouTube y ahí nos vamos a ver. Así que permítanme tantito, todavía no me despido de ustedes. Mónica, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es un placer haberte tenido aquí en el programa. Ya sabes que estamos a la orden y a la orden siempre. También está la Secretaría de Economía, olvidé decirlos. No, claro. Por esa vía siempre están disponibles y dispuestos ahí para ayudarles en lo que sea. No, y nos faltó muchísimas cosas más por tocar porque ahí está Semerge que nos ayuda, pero muchísimo. Muy bien. Vamos a mostrarles aquí. Muchísimas gracias.